Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Un saludo para usted, para todas las personas que a esta hora están conectadas ya con la información de Primera Página Radio a través de los 91.9 FM, a través de javerianastereo.com y también a quienes están sintonizados por el canal Claro 458. Iniciamos con los operadores que están analizando la caída de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que registró su nivel más bajo desde 2022, mientras que un informe de la Reserva Federal de Chicago estimó que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios, alrededor del 4,4% durante el mes de noviembre. La escasez de los datos oficiales recientes y de primera línea debido al reciente cierre del gobierno han obligado tanto a los mercados como a los responsables políticos a basarse en cifras secundarias para poder obtener una visión general del mercado laboral. El trabajo es un factor clave en la trayectoria, desde luego, de las tasas de la Reserva Federal, ya que el Banco Central tiene la tarea de poder calibrar los costos de los préstamos para garantizar el máximo empleo. Las dudas sobre la salud del mercado laboral de Estados Unidos siguen siendo clave para los responsables de política monetaria de la Fed, especialmente después de que el informe de empleo privado de la ADP mostrara una disminución sorpresa en las nóminas para este mes de noviembre. Pero también se obtendrán datos clave hoy relacionados con la segunda parte del doble mandato que tiene la Reserva Federal, y es la inflación con la publicación retrasada entonces del PCE, aunque los datos van a ser a corte del mes de septiembre. La expectativa de un recorte de un cuarto punto han aumentado en las últimas 2 semanas y los mercados monetarios ahora están estimando una probabilidad hasta del 88% de los responsables de la política monetaria de dar un recorte de tipos de interés, según se ha conocido por la herramienta FedWatch. Los datos también destacaron una característica emergente de la economía de Estados Unidos, y es que los estadounidenses con ingresos más altos parecen seguir prosperando a pesar de esa incertidumbre general que hay en los Estados Unidos, y mientras que las personas con ingresos más bajos claramente son las que están hoy en día, según las cifras, enfrentando mayores dificultades. Los que tienen tenencias importantes de acciones también se mostraron optimistas el mes pasado, lo que según la Universidad de Michigan se debió por la fortaleza de los mercados bursátiles. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Vamos a esta hora con un mensaje muy importante y ya regresamos para conocer los mercados y con nuestros analistas invitados. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. 6 de la mañana, 14 minutos. Pasemos ahora a conocer cómo se están comportando los mercados a esta hora y en las últimas horas en esta jornada de viernes 5 de diciembre. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. La bolsa de Tokio, iniciando en Asia, tuvo una caída de un poco más del 1%, revirtiendo las ganancias que habían observado, que se habían dado durante toda esta semana y sobre todo a principios. Este viernes, la expectativa de una subida de tipos por parte del Banco de Japón en la próxima reunión de política monetaria, que se cumple el 18 y 19 de este mes, pesó más sobre el ánimo de los inversores, afectando sobre todo a las grandes firmas. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó entonces este viernes 1,05% en una jornada marcada por la recogida de los beneficios de los inversores y también tras las fuertes subidas del jueves por el optimismo en el sector de la inteligencia artificial. El índice más amplio, el Topix, que incluye las firmas de mayor capitalización, tuvo una baja del 1,05%, también una misma caída. Es probable, lo que hemos contado, que el Banco de Japón suba los tipos de interés en su reunión de este mes y se espera que el gobierno tolere dicha decisión. Los inversores, entre tanto, están reaccionando a los comentarios del gobernador del Banco de Japón a principios de esta semana, que se interpretaron definitivamente como agresivos. El fabricante de automóviles Toyota, la empresa de mayor capitalización
producción local cayó un 2,67%, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento, Sony, tuvo una baja del 2,2% en Asia. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó un 0,7% y el parque de Shenzhen, siguiendo esta misma tendencia al alza, subió 1,08%. El Hang Seng de la bolsa de Hong Kong avanzó un 0,58% en una jornada marcada principalmente por el avance de los valores financieros y tecnológicos. El índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental y que cotiza en el parque hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, ganó 1,01%, mientras que el Kospi, principal indicador de la bolsa de Seúl, tuvo un crecimiento que asciende al 1,78% este viernes, por un buen desempeño en el sector automotriz, que sigue viendo los frutos de la reducción de los aranceles de Estados Unidos oficializada esta semana en línea con el reciente acuerdo comercial entre Seúl y Washington. Finalmente, tenemos que el Kosdaq en esta jornada del 5 de diciembre, este índice de valores que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, sufrió una baja del 0,55% y así se comporta entonces el mercado durante esta jornada, finalizando esta primera semana de diciembre. Saludo a esta hora a los analistas que nos acompañan en los estudios de Javeriana Estéreo: Juan Camilo Pardo, Diego Rodríguez, Jorge Gutiérrez, Mauricio Zúñiga, casa llena a esta hora. Iniciamos con Juan Camilo Pardo, docente de economía, para conocer su percepción a propósito de esos resultados, esos datos económicos que se habían estado esperando en Estados Unidos y que, como lo mencionaba al inicio, el tema de subsidio por desempleo por primera vez alcanzó su nivel más bajo desde 2022. Tenemos una tasa de desempleo que se mantiene pues estable en 4,4%, y esto entonces sigue dándole algunos datos a la Reserva Federal para la decisión que va a tomar la próxima semana. Bueno, Kiara, muy buenos días a toda la audiencia, al equipo de trabajo y por supuesto muy buenos días a todos los oyentes. Kiara, Ray Dalio quizás es uno de los mayores exponentes contemporáneos en temas de inversiones y economía y la forma en cómo se analiza la historia económica. ¿Qué es lo que dice Ray Dalio en el libro El Orden Mundial? Básicamente, los imperios se forman de la siguiente manera. Finaliza una guerra, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolida como la mayor potencia en el mundo, aumentan sus niveles y su calidad en cuanto a educación. Eso impulsa la innovación y la tecnología dentro de dicho país. La innovación y la tecnología lleva consigo mayor competitividad, mayor productividad a nivel global, lo cual ya pone a Estados Unidos como el pionero en temas de comercio internacional. Estados Unidos se convierte en un centro financiero. Su moneda pasa a ser la moneda de circulación global en temas de deuda, transacciones y reservas de los bancos centrales. Y eso lo consolida como la mayor potencia en el mundo, post Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que dice Ray Dalio en su libro? Que para uno lograr mantener esos imperios, tiene que gastar y gastar y gastar. Y ahí es cuando llega el ciclo de decadencia, como él lo llama. Y es cuando los gobiernos, para lograr mantener esos altos niveles de estándares de vida y de calidad, deben empezar a gastar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo actualmente en Estados Unidos. Vemos que Estados Unidos está pasando por un tema de deuda un 100% mayor a su PIB, un déficit que parece no reducirse en el tiempo, tampoco hay voluntad política al respecto. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ha ocurrido durante los últimos 1500 años. Y actualmente el panorama fiscal es el que está guiando el panorama monetario y el panorama económico en las mayores potencias del mundo, y no solamente en las mayores potencias del mundo. Vemos que ese es el caso de Latinoamérica, vemos que ese es el caso particular de Colombia, que lo vivimos día a día. Sí. ¿Qué ocurre con esto y por qué inicio con esto? Porque las decisiones que hoy toman los bancos centrales, aunque sean entidades independientes, dependen en gran medida de las acciones que tome la política fiscal. Si los gobiernos gastan, los gobiernos están incrementando la prima de riesgo, están incrementando la deuda, están incrementando los déficits, están incrementando el costo de endeudamiento. Y esto lleva a que las tasas de interés en los mercados se ubiquen en niveles superiores. Y los bancos centrales llega un punto en el que tienen que reaccionar a esto. Vimos
ese caso en Latinoamérica, en Brasil el año pasado, en donde el Banco Central tuvo que reaccionar por una fuerte devaluación de la tasa de cambio. ¿Qué está ocurriendo hoy en Estados Unidos? La Fed tiene un mandato dual, que es mantener una inflación baja y estable alrededor del 2%, maximizando los niveles de empleo. Sin embargo, tiene un gobierno, en este momento tiene un gobierno que está ejecutando una política fiscal expansiva. Cuando uno ejecuta una política fiscal expansiva, uno está expandiendo la demanda agregada de la economía, principalmente la demanda interna. Cuando la demanda interna permanece elevada, eso eleva los precios dentro de la economía y eso complica a que la inflación pueda converger en el largo plazo, incluso en el corto, mediano y largo plazo, mejor dicho, a ese objetivo de la Reserva Federal del 2%, mientras que hay un empleo que se viene deteriorando, pero que no se viene deteriorando significativamente. Entonces, es por eso que la Reserva Federal, dado este panorama, tiene decisiones por delante muy complejas, que aunque el mercado anticipa con una probabilidad de más del 80% de que su próxima reunión va a disminuir su tasa de interés, aún esa gran dicotomía entre la política monetaria y la política fiscal sigue siendo muy marcada. Se espera que este año, nuevamente, la Reserva Federal haga un recorte adicional de 25 puntos básicos, eso es lo que espera el mercado, y el mercado, digamos que tiene una certeza, una exactitud, o más bien un ajuste de predicción bastante alto en el corto plazo, entonces es bastante probable que eso ocurra. Y ya para el próximo año está el gran interrogante, y es si la Reserva Federal va a continuar realizando recortes o, por el contrario, dado la expansión de la política fiscal, la Reserva Federal va a tener un espacio lo suficientemente amplio como para realizar varios recortes, o por el contrario, va a mantenerse en su cautela. 6 de la mañana, 22 minutos. Jorge Gutiérrez, bueno, para entender un poco cómo queda aquí en todo esto el mercado, el tema de las Bitcoin, el comportamiento a partir de lo que pueda pasar con con la Reserva Federal, las tasas, si finalmente se bajan o no, y también teniendo en cuenta el comportamiento que han tenido en las últimas semanas, que ha sido un desplome significativo en los precios. Sí, Kiara. En primer lugar, un saludo muy especial a la audiencia de Primera Página y un cordial saludo para todos. Bien, el caso del Bitcoin o de las criptomonedas en general, en las 2 últimas semanas ha tenido un par de razones para que justifican esa volatilidad fuerte que ha tenido. En primer lugar, esta semana hubo un hackeo, que no recuerdo a qué plataforma, el nombre de la plataforma que se dio. Posterior a ese hackeo, pues obviamente hubo una caída muy fuerte de más del 12% promedio de todas las criptomonedas. Eso fue creo que el martes. Y pues todavía estamos, viviendo esas consecuencias de ese evento. Ya en el pasado habían sucedido cosas similares un par de veces. Se perdió una plata grande en criptomonedas. Creo que a uno de estos eventos fue finalmente corregido. La Reserva Federal en los Estados Unidos, o más bien las autoridades en Estados Unidos, incautaron esta cantidad de criptomonedas hurtadas. Bueno, y eso tuvo una historia que ya se ha ilustrado suficientemente, pero hay que recordar que veníamos de un evento en donde saltamos de una apreciación de los analistas a nivel mundial, en el sentido de que no había posibilidad de más recortes de tasas, y de un momento a otro saltamos a que sí, y seguimos en la misma incertidumbre. Eso fue exactamente la semana pasada. La decisión es el miércoles de la semana entrante. Las apuestas hoy van a que en un 80%, como lo mencionaba Juan Camilo, los analistas piensan que van a bajar en 25 básicos, pero entonces, para responder tu pregunta, no se han venido valorizando en estos 2 últimos días, particularmente las criptomonedas, consecuencia de este evento del hackeo de esta plataforma, que como digo, cuyo nombre no me acuerdo, pero evidentemente eso impacta a los mercados. La reducción fue como el 15% en promedio en todas las monedas. Esta semana han recuperado más o menos el 7-8% en promedio todas, pero creo que en esta ocasión pesa más el escepticismo sobre ese tema técnico o tecnológico que sobre el tema de la eventual reducción de tasas de interés, recordando que aquellos activos que no devengan dividendos son los más sensibles a esas expectativas o de reducción o de aumento de tasas de interés, Kiara. Bien, 6 de la mañana, 25 minutos. Diego Rodríguez, Managing Director de Voz Capital, también nos acompaña a esta hora. Y bueno, su expectativa y también en torno a lo que pueda pasar con las tasas de interés y cómo queda todo esto en cuanto a las inversiones en general.
Muy buenos días, Kiara, muy buenos días para Juan Camilo, para Jorge, para Mauricio y demás invitados el día de hoy, y toda la audiencia de Primera Página Radio. Si Kiara, pues el dato importante pues viene siendo la próxima semana, lo sabremos el miércoles, y sobre todo yo creo que ir llenando las expectativas de lo que puede ser el manejo de las tasas de interés para el próximo año por parte de la FED. También hay un evento que, aunque quedan algunos meses, pues ya está generando un ruido importante, que es el cambio del actual director de la FED, y en el cual pues parece que el candidato que va a nominar el presidente Donald Trump pues es con expectativas de una disminución de tasas un poco más agresiva. En ese entorno, digamos, si eso llega a suceder, pues muy seguramente lo que hemos visto este año de una disminución del dólar a nivel global pues va a continuar con esa tesis. Y recordemos adicionalmente que uno de los nominaciones o una de las políticas que nombró el presidente Donald Trump durante su campaña era que él quería ver un dólar más débil a nivel global, y pues eso este año todavía no se ha visto cómo lo quiere hacer, ¿no? El dólar ha caído básicamente por un movimiento de tasas de interés y una necesidad de diversificación global, pero no por un impulso directo como el que el presidente en algunos casos ha querido enviar. Y acordémonos que a comienzos de año había un posible acuerdo que se iba a llamar el Acuerdo de Mar-a-Lago, donde hacía un símil con un acuerdo que ocurrió en los 70s, en el cual hubo una intervención masiva del dólar a nivel global. Entonces vamos a ver, se pone bastante interesante esta nueva nominación y qué va a pasar ya con un candidato directo del presidente en los Estados Unidos manejando la Reserva Federal, ¿no? Bien, 6:27 minutos, don Mauricio Zúñiga, exdirector de Divisas de Comercio Exterior. Bueno, ¿cómo queda el tema de las monedas de cara a estas movidas de las tasas y esto que menciona don Diego del dólar? Kiara, buenos días, con los buenos días también para mis compañeros de panel hoy, para el equipo de producción y para la gran audiencia de Primera Página. Pensé que me ibas a preguntar sobre el sorteo de... Esto seguro se lo va a preguntar ahora el director, a las 11:30 creo. Sí, a las 12. Eso es antes o después del PCE, Mauro. Estamos atentos a ambos datos. Bueno, Kiara, sí, lo que está marcando la tendencia no es tanto la parte inflacionaria, sino, digamos, los datos de empleo. La FED está siguiendo mucho de cerca eso. Y para hoy tenemos dato de PCE, que es el indicador favorito de la FED. Esperamos que no se cruce con el sorteo para que no haya errores. Para que no haya movimiento en los mercados. Sí, entonces vamos a estar atentos para esa decisión de la próxima semana de movimiento de tasas. El rally navideño que por estos días siempre ocurre, pues hasta ahora no se ha presentado. Hay mucha calma en los mercados, unos mercados muy lineales, muy amorcillados. Y también esperando la parte geopolítica, la reunión que tuvo el enviado de Estados Unidos, de Donald Trump, con el presidente ruso para la parte de Ucrania, del cual están pendientes pues todos los mercados. Y adicionalmente, pareciera que el sorteo de la FIFA hoy para el Mundial no tuviera consecuencias diferentes a la parte deportiva, pero hay reuniones bien importantes. Por ejemplo, la presidenta de México va a tener una reunión con Donald Trump, que va a estar directa o indirectamente en el sorteo, y pues obviamente se van a tocar temas álgidos para la relación entre estos dos países que son vecinos, pero pues no, como decía algún expresidente mexicano, México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Entonces eso es verdad, y una situación que puede pues continuar las relaciones de estos dos países, que a pesar de que tienen una orientación diferente en su parte política, se ha sabido manejar, y ha tenido problemas más Donald Trump con países que no son tan cercanos geográficamente a los Estados Unidos. Entonces, pues vamos a esperar toda esta amalgama de noticias, toda esta mezcla,
y vamos a ver cómo nos vamos para el fin de semana que tenemos largo en Colombia y normal en otros países del mundo. 6:31 a.m. ¿Cómo me le va, don Héctor? ¿Qué dicen? ¿Cómo va? Aquí veo plaza llena, que machera. Y hoy hablando a Juan Camilo de los excesos de las potencias, ¿no? Aunque hay excesos por estos lados y no somos potencia, ¿no? Pero bueno, Imagínense. No, en eso somos potencia, en los excesos. Óigame, yo quiero tratar dos temas que tienen que ver con mis inicios en el periodismo, que es la reportería judicial. Pues qué día, hoy estamos a 5 de diciembre. Ayer se cumplían los 40 años de la masacre en Poseto. De Campo Elías, sí. Netflix está estrenando película. Campo Elías Delgado, sí. Una película inspirada en esa. Una serie. No, inspirada no creo que se llame Inspirado, pero bueno. Eso fue. ¿Cuántos años? Eso, 40 años. Eso fue en son 39. No, son 40. Eso fue en el 86. Ah, sí, señor, tiene toda la razón. Oiga, pero ¿sabe que yo me puse a pensar? Por fortuna no fue en el 85, porque fue un noviembre negro. No, pero para nosotros, los que trabajábamos en esa época en El Espectador, fue dramático. Sí, claro. Porque en ese diciembre fue cuando matan a don Guillermo Cano. Y matan al comandante antinarcóticos el mismo día. Vladimir Quintero. Y matan y hay una tragedia de una gran periodista en Miami. Bueno, eso fue terrible, ese diciembre fue terrible. Bueno, y además, pues ayer se hizo público algo que venía diciéndose mucho, que tiene que ver con la tragedia del envenenamiento de los menores de edad. Las dos menores. Sí. La niña, la implicada, de acuerdo con la fiscalía, es Zulma Guzmán Castro, que además, pues, oiga, el mercado financiero en segundos, mejor dicho, yo me llegó información de dónde estudiaba, qué hacía, qué había estudiado, cuál había sido su recorrido. Una persona súper reconocida en el mundo financiero. En LinkedIn rápidamente borraron ese LinkedIn, pero me cuentan las personas que pudieron accesar, e inclusive me mandaron foto, que la cantidad de gente, de contactos con el sistema financiero era gigante. Pues ojalá se llegue a un buen término esta investigación. Pues hasta ahora, no, ahora es cierto, hay que entender cómo es el proceso judicial. La fiscalía entra y acusa, y hay un juez que tiene que entrar a definir si las pruebas que recogió la fiscalía están primero bien recogidas, y segundo, si apuntan a la persona que hasta ahora están sindicando, que es una economista además, ¿no? Economista, estudió en el Colegio Andino, y bueno, en fin. Empresaria también. Emprendedora. Emprendedora, sí. Innovadora, sí. Entonces, pues bueno, pues imagínese, si eso sucede en las grandes esferas, en gente que es súper preparada, pues bueno, claro que eso también tiene que ver con un raye mental, ¿no? Porque para hacer esa locura de envenenar a las personas que envenenó. Pero Héctor, hoy usted está muy de parte de la mente, porque Campo Elías también fue algo mental. No, claro, pero no, es que todos son terribles, es un problema mental grave, ¿no? Entonces, no, quería traer a colación esos dos hechos judiciales que fueron, como usted dice, fueron a las personas que se les
corre un poco, como alguien champú. decía, el champú, pero la otra La dijeron, El chicle. no, yo no me acuerdo cuál fue la expresión, yo no podía la risa, pero bueno. Lo importante es que en el caso de la fiscalía y de estos menores que murieron, pues, o sea, cortarles la vida a unos pelados por los móviles, cualquiera de los móviles que sea, eso es terrible. Pero bueno, 6:36. Ustedes estaban analizando. Asia, vamos para Latinoamérica. Imagínense lo colgado. Perdón, Europa. Muy bien, ¿no, doña Kiara? Estamos como colgados. Bueno, Pero es que tenemos la casa llena y todo se emociona. A su debido tiempo. Entonces, vamos con Europa y vamos con un solo analista. Y luego miramos a ver cómo prendemos, porque Juan Camilo se toma 10 minutos, Mauricio otros 10, y así Pero yo sucesivamente. con los taches arriba del director. ¿no? Claro, no, eso toca. Ponerle orden a la casa. Está igual, Vámonos con está- Europa. No está igual que el gobierno. Aquí quiere recortar gasto, allá no. Aquí es tiempo el que quiere recortar. Las No, bolsas. tiempo no recorto. Lo que quiero es que se haga todo a su debido tiempo. Bueno, 6:37, bolsas de Europa. Europa sube ligeramente este viernes con una confianza optimista ante la publicación retrasada de las estadísticas de inflación en pues este dato que sigue muy de cerca la Reserva Federal. El Instituto Alemán pronostica que el Producto Interno Bruto real de este país va a crecer solo ligeramente este año, un 0,1%, después de 2 años de contracción y antes de alcanzar el 0,9% el próximo año, lo que marca un aumento notable. Por otro lado, el mercado inmobiliario del Reino Unido mostró signos de enfriamiento, ya que los precios de la vivienda se mantuvieron estables en noviembre sin mostrar cambios mensuales después de un aumento que se había registrado con el precio del 0,5% en octubre. El índice libra-dólar ganó un 0,2%, situándose por encima de 1,33, y el euro se está apreciando 0,16% y se cambia a 1,16 dólares. La bolsa que más sube durante este cierre de semana es la de Frankfurt con un 0,56%, seguida de la bolsa de París, que está de Londres, que avanza un 0,22%, la de París un 0,21% y la de Madrid está al alza un 0,18%. El Eurostock 50, que es el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se está revalorizando un 0,21%, Néstor. Bueno, Europa, me imagino que ya todos hablaron. Sí, señor, todos hablaron. Bueno, entonces arranquemos con Juan Camilo. Bueno, Héctor, en este momento, y desde hace unos años, mejor dicho, Europa ya perdió su bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Es cuando un país, un continente o algún territorio tiene mucha más población económicamente activa, que está en etapa de trabajar, versus los dependientes, que son o los niños, quienes están estudiando, o los mayores de 65 años, que son quienes requieren cuidado. En los modelos económicos de largo plazo, la mano de obra es uno de los factores de producción que determina el crecimiento de las economías. Y Europa es por eso que durante los últimos años ha venido reduciendo y desacelerándose en cuanto a crecimiento económico. Las perspectivas, las proyecciones apuntan a que ese crecimiento económico cada vez se va a estancar más. La edad mediana en Europa, Héctor, 43 años. En Colombia es de 32 años. La esperanza de vida en Europa es la más alta en todo el mundo, el continente que mayor esperanza de vida tiene, 79 años, por encima de Latinoamérica, por encima de Colombia, etcétera. La productividad en Europa ha sido menor durante los últimos 30 años que el crecimiento de la productividad total de los factores en Estados Unidos y en Asia. Y además, en este momento, dado esas presiones, los sistemas pensionales, los sistemas de salud, vienen enfrentando retos muy importantes y eso han venido precisamente desestabilizando las finanzas públicas. Hoy vemos países en Europa, como es el caso de Italia, como es el caso de Portugal, en su momento el caso de Grecia, que enfrentan presiones fiscales muy importantes. Y frente a presiones fiscales, como lo veníamos mencionando previamente, existen unas tensiones sobre los tipos de interés y sobre las proyecciones de crecimiento económico de largo plazo. Y es por eso que Europa se considera hoy por muchos analistas una región que es atractiva, pero que es más vieja que el promedio de la población mundial y que al mismo tiempo tiene retos fiscales muy importantes. Bueno, son las 6:40 a.m. Vámonos con la Latinoamérica.
Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street terminó la jornada del jueves con cambios mixtos en una jornada en la que los inversionistas estuvieron asimilando las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, al tiempo que las apuestas del mercado de los futuros siguen apuntando a que la Reserva va a adoptar otro ajuste a la baja en los tipos de interés. El Dow Jones fue el único que presentó una caída muy leve del 0,07%, mientras que el Nasdaq 100 tuvo un aumento del 0,22% y el Standard & Poor's registró un avance del 0,11% en la jornada de este jueves al cierre. El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo una caída del 1,06%, también retroceso en el Ibovespa de Sao Paulo, que cayó 1,67%, ganancias para el Standard & Poor's de la Bolsa de México del 0,18%, se recuperó el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores en Colombia un 0,49% y tenemos en la jornada de ayer una subida del 0,03% en el Standard & Poor's IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Bueno, a las 6:42, don Diego Rodríguez, el vecindario. Volando, Héctor. Latinoamérica, las bolsas en máximos, las monedas otra vez con ganas de romper el precio del dólar mínimos, para buscar nuevos o mínimos que se habían visto ya hace varios años cuando hablábamos del superpeso, el peso otra vez mexicano, o el dólar en México más bien, en ese soporte de los 18 pesos y con ganas de romperlo abajo. Entonces, en un escenario de tasas de interés a la baja en los Estados Unidos, y con una necesidad tan importante de diversificación y con unos activos que, aunque se han valorizado, siguen estando golpeados con relación a lo que está pasando en las bolsas americanas, pues, y con un cambio político de giro que se está dando en la región, pues yo creo que hay que seguirle apuntando a Latinoamérica, Héctor, y a mercados emergentes en el próximo año. Pero en ese no, ni tan giro, ¿no? México, izquierda. Brasil, izquierda. Por ahora. Chile cambia ahorita. Pero izquierda. Pero cambia. Colombia, izquierda. Pero está cambiando. Vienen los procesos de cambio. No, es que ahí nace mi pregunta, que de todas formas el tema político, uno a veces no logra como leer las economías con sus momentos políticos, porque el problema de todas estas cosas eso es como cuando uno forma un hijo, ¿no? Entonces uno solamente viene a ver los resultados hacia adelante, pero digamos a veces en el presente las cosas no se visualizan. A ver, don Jorge Gutiérrez, ¿qué opina de cómo poder interpretar una situación económica con hechos políticos? Ok. A ver, en primer lugar me parece que aparte de la política, porque de pronto en eso no se ha logrado que tenga relación, es el tema de la liquidez mundial, Héctor. En este programa hemos insistido muchas veces que si bien hubo cambios en la política monetaria del mundo centrados en el tema de la tasa de interés, lo que sí es cierto es que la liquidez en todos los países del mundo prevaleció. Nosotros no somos la excepción y Latinoamérica tampoco. Yo creo que en la medida en que esa liquidez mantenga y que evidentemente con el paso del tiempo ese impacto es cada vez menor, eso evidentemente hace que independientemente de problemas que pueden ser graves, ¿sí? Y hay ejemplos en el mundo de problemas muy graves, que a pesar de ellos se mantuvieron los rallies de precios. A mí me da la impresión que sucede lo mismo en el caso colombiano. O suramericano, perdón. Si vemos nosotros que la tasa de interés en Estados Unidos ya se encuentra alrededor del 4%, descontando que van a bajar esos 25 básicos, y en la renta variable hemos ido viendo esas valorizaciones tan importantes que han repetido en el programa, ¿sí? Para el caso de Colombia, y hablando de lo político y lo técnico, sorprende evidentemente la valorización importante, a pesar de que era clarísimo que había un rezago de precios, pero sorprendente es
que a pesar de que el mundo en general viene bajando tasas de interés, particularmente las deudas de los gobiernos centrales, en el caso de Colombia en las últimas 3-4 semanas, venimos viendo una pérdida de valor a lo largo de la curva de los TES y la cosa ya me parece que está cambiando de talante. Vimos esta semana cómo los TES, en medio de esa volatilidad relativamente pequeña, se quedaron en niveles altos. Quizá el caso más mencionado ha sido esta operación swap del gobierno, en donde se entregaron unos títulos más o menos del 11,5%, hablando de los 2040. Esos títulos hoy día están más o menos como al 12,5%, es decir, una subida de más de 100 básicos. Eso me parece una cosa importante. Y a pesar digamos, en el caso nuestro, pareciera ser que ahora sí tiene que ver lo que está pasando en el tema político, independientemente de la liquidez del mundo. Si nosotros vemos títulos como los de Indonesia, Sudáfrica, bueno, y otros, han tenido cierta valorización, pero el caso nuestro está pasando lo contrario. A ver, don Mauricio Zúñiga. Pues Héctor, a mí las preocupaciones vienen desde otro ángulo. ¿Y cuál es ese otro ángulo? Pues ha habido mucho movimiento. Ayer hubo pronunciamiento del presidente Petro sobre el gasto fiscal, donde él dice que no hay posibilidad de recortar el gasto. Y hace mención también a un artículo de La Silla Vacía donde dice que nos costará, las operaciones de manejo de deuda pública nos costarán 80 billones de pesos más en intereses. Entonces que todo, en otras palabras dice que hay que devolver el premio que le dieron al director de crédito público. Entonces hay que devolverlo porque la situación no es tal, y hay muchos analistas que dicen que pan para hoy, hambre para mañana. Entonces hay que mirar ese tema. Bueno, otro tema. Perdón, ustedes se desviaron porque terminaron aterrizando. No, pero estamos en Latinoamérica. Terminamos en Colombia. Pero ya que terminar. No, espérenme un segundo porque voy a hacer una interpelación. No se ve la amarilla. Aquí, en el primer tiempo. No les voy a dar el nombre de una persona que fue director de crédito público y que ha estado mucho tiempo en el mercado, pero no se los voy a dar. Pero a propósito del artículo de La Silla Vacía, él me escribió y me dijo, ¿usted vio esto? Yo no estoy tan de acuerdo que sea tan malo. Eso me lo dice porque es que hasta ahora ese partido todavía no sabemos el resultado final. Por ahora, hoy no sabemos el resultado final. Pues el del total return swap no sabemos, pero esto sí ya es una realidad. Bueno, ¿qué es una realidad? Pues el incremento de los intereses que toca pagar. Bueno, eso ya está cuantificado. Seguramente sí. Vamos a ver cómo termina el partido, pero creo que cuando termine el programa les voy a decir quién me escribió. Y van a quedar fríos. Y en la otra oportunidad hablé con otros dos directores de crédito público que me dijeron algo parecido. Pero Héctor, los números no mienten. Pero ellos tienen sus números. No, claro. O sea, la apreciación pueden haber muchas, Héctor, pero al final por eso, pero es que lo que no me gusta es que a veces se hacen, yo sé que son válidos los análisis y vale la pena exponer los puntos de vista, pero a veces nos precipitamos en el análisis. Los números evitan esa precipitud, Héctor. Bueno, no sé, pero un director de crédito público, no, pues habría tres directores de crédito público no me han dicho que la operación no es mala. No, a mí me preocupa cuando tres directores de crédito público están de acuerdo. Y si supieran quiénes son, se van de para atrás. Pues a ver, don Juan Camilo. Sería bueno, sí, que No, porque los echara al agua. No, miremos las cuentas, miremos los números. No, yo haría una apreciación, y es uno como economista a veces piensa en el escenario contrafactual. Yo no soy adepto a este gobierno, por el contrario, ustedes saben muy bien que he trabajado con la oposición, pero lo que sí es cierto es qué hubiera ocurrido si el gobierno no hubiera hecho esta operación desde crédito público. ¿Cómo estarían hoy las tasas? ¿Y cómo estaría hoy el panorama de endeudamiento? Porque recuerdo que antes de crédito público empezar a hacer esta operación, se venía emitiendo TES y con eso se endeudaba unas tasas por encima del 12-11%. Ahorita crédito público logró durante un tiempo corto
hacer toda esta operación, etcétera. Logró financiarse a tasas un poquito más bajas, quizás haciendo operaciones de especulación, pero nuevamente acá la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Crédito Público no hubiera hecho esta operación? Claro, existen dos ramas dentro del ministerio, que es, por un lado, el ministro junto con el presidente, que ellos van en piloto automático, gastando como locos. Ya este gobierno dijo, vamos a establecer una política keynesiana, en donde vamos en piloto automático. A nosotros no nos importa lo que nos dicen los mercados, los inversionistas, los expertos. Nosotros seguimos gastando. Y por otro lado está Crédito Público, que tiene que ser esa cara responsable dentro del Ministerio de Hacienda, que a raíz de las políticas del gobierno que vienen desde arriba, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hicieron? Pues una operación que yo diría que en el contrafactual pudo haber sido mejor que no haber hecho nada. Eso es como cuando la señora en el hogar gasta como loca, ¿no? Y gasta y no alcanza. Entonces el señor y la señora está dedicada al hogar, pero no, digamos, no genera nuevos recursos para el hogar. Bueno, no, es un ejemplo, porque hay hogares que son así. Y llega el señor y es el que tiene que levantarse el billete para que alcance, y el señor sabe que no le va a alcanzar, y le toca, hemos hecho, sacarle, buscar el centavo donde sea, sabiendo que está financiando una locura. Sí. Pero Héctor, yo creo que la idea del trade, pues personalmente lo he dicho varias veces, a mí me gusta, porque es más, va en la línea de la tesis de comprar Latinoamérica. O sea, me endeudo, hago carry trade. Me endeudo en una moneda más barata y compro activos de mayor plazo. Sí, pero basado en el ejemplo que usted está diciendo, Héctor, resulta que usted tiene cupos de bancos. Usted tiene capacidad de endeudarse. Imitamos el papel para que las mujeres no se sientan tocadas, que es el hombre que se quedó en el hogar ayudando a hacer la tarea de hogar, y la mujer es la que se levanta el billete. Exacto. Entonces la mujer, digamos, la mujer tiene un buen trabajo. Sí, pero no le va a alcanzar porque el man salió de compras y se enloqueció. Se enloqueció, pero la señora tiene un buen trabajo, tiene un buen nivel crediticio. Los bancos la llaman a pedirle plata prestada y le dicen, cuando quiera plata, me dice que yo se la presto, ¿sí? Un poquito más cara porque su situación está difícil, pero le presto plata, ¿sí? Y la señora sale como loca y se va al gota a gota. ¿Usted qué le diría? ¿Por qué se va a ir al gota a gota si usted tiene cupos? Entonces, la operación, claramente, a mí me gusta en términos de trade. Es más, yo creo que esa operación la va a replicar bastantes fondos de cobertura, tanto de Nueva York como de Brasil, porque tiene mucho sentido comprar TES colombianos arriba del 12% y endeudarse en una moneda de carry trade más barata. O sea, sin lugar a dudas. Pero esos hedge funds, que son los que no tienen cupos, ellos son los que utilizan el TRS, los que van a eso. Pero un país como Colombia no tenía necesidad de hacer esa operación del TRS, porque él tendría que haber ido directo. Lo que está diciendo también Juan Camilo. Lo que pasa es que son escenarios. A mí la operación también me gusta. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho, sino que hubiera ido directamente a donde las entidades financieras? Yo a veces creo que no hubiera sido tan fácil. Él lo hizo 2 veces, Héctor, porque él emitió bonos. Dentro del capítulo emitió bonos, y con el último que hizo se lo demandaron 7 veces. Entonces, el caso suyo reclamándole a la señora, pues la pelea va a ser con la señora, oiga, ¿usted por qué va al gota a gota? Si usted tiene cupos, porque yo soy el marido irresponsable, entonces no me interesa cómo es el escenario, ¿no? Cómo es el escenario actual. Entonces yo soy irresponsable, gastemos, vámonos a comprar zapatos y pijamas. Lo que sí quisiera decir de pronto, porque bueno, digamos ya eso ya sucedió y pues allá tendrán que revisar por qué hizo por TRS y no lo hizo directo. Lo que sí creo es que esa operación la van a replicar. La van a replicar otros agentes internacionales, porque es una operación de riesgo, claro, pero es una operación que tiene mucho sentido. Es decir, yo tomar deuda en una moneda bajita y comprarte al 12, por Dios. ¿Sí? La verdad, ya uno hablando, porque uno, esto lo venimos tratando acá o sea, el artículo de la silla vacía se queda chiquito a los análisis que hemos hecho acá. De verdad, la verdad sea dicha. Pero de todas formas hay que darles el beneficio de la duda porque el partido no ha terminado. Pero lo que pasa, Héctor, es lo siguiente, es que no solamente es el TRS, es que la operación de manejo de deuda con papeles locales e internos ha sido monumental. Entonces,
solamente una parte del TRS es la que se va a replicar, pero lo otro que se está hablando del manejo de la deuda interna es lo que está causando, según el artículo, el incremento en los intereses de 80 billones. Entonces, hay que separar TRS de las operaciones que ha hecho crédito público. Lo que pasa es que son causa-efecto. ¿Sí? Pero, a ver, don Jorge. Pero, digamos, el contrafactual que menciona Juan Camilo, me parece que ahí está la pepa del asunto. ¿Qué tal que no hubieran hecho esa Perdón, operación? hago el paréntesis. Juan Camilo dice algo muy cierto, pero, y también lo ha dicho acá, el problema es que se está el rebusque del billete para el gasto. Bueno, allá voy. Entonces el asunto es, perfecto, ¿qué tal que no hubiéramos hecho algo? Pero ¿eso qué significa? Que realmente estábamos al borde de estallar. ¿Sí? El origen de la operación es que si no se llega a hacer esa operación, que yo no sé cómo es que se la encontraron, ¿sí? Que puede tener sentido, sí o no, no importa. No, es que la había hecho Sri Lanka y Panamá. Sí, okay. O sea, que viene un banquero a ofrecerla. Pero yo les digo, yo tengo las cuentas acá, Héctor. Si quieres, cuando quieran las leemos. No, pero le voy a decir una cosa. No, están muy fáciles, seguro. El punto es que esos rumores que decían que el gobierno no tenía caja, pero que de todas maneras el gasto estaba disparado y que la orden era gastar, que no ha cambiado. ¿Sí? El asunto es que en determinado momento esos rumores que surgieron en el mercado de que literalmente no había caja resultaron ciertos. ¿Sí? Y esto, que salió de alguna manera, no importa de dónde, fue lo que salvó esa situación, que hoy sigue siendo igual o peor, en cuestión de cuentas. Digamos que uno puede decir que patearon la situación hacia adelante, pero mal. Si se sigue en ese tren de gasto, porque uno dice, en la política keynesiana, estoy de acuerdo con lo de la política keynesiana, pero cuando se va en inversión, ¿no? Pero si la política keynesiana se va en más gasto y en más nómina, pues es muy jodido. De acuerdo, y abonando al buen punto de Juan Camilo, digamos, dentro de las partes positivas del contrafactual. Acordémonos también que en ese momento a Colombia le habían bajado la calificación de deuda de los bonos locales. Y eso implicaba que iba a haber una oferta, una venta masiva de bonos por parte de los que estaban manejando los índices. Este contrafactual, que bien lo dice Juan Camilo, independientemente, vuelvo y lo digo, a mí no me gustó haber utilizado el TRS, pero sí la lógica del trade detrás. Pero al final construyeron un comprador gigante que le hizo contrapeso a esa salida de bonos de agentes de los índices que salió. Y en los números que juiciosamente siempre publica Primera Página de cómo están las tenencias de bonos de los diferentes agentes, pues claramente se vio que hubo salida por parte de internacional. Entonces sí le generó ese contrapeso. Oiga, vámonos a un mensaje, ¿no? Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. 6:59. Ahí sí vio que los puse a hablar a todos, ¿no? Y están puntos de vista a mí me gusta que miremos los puntos de vista diferentes. Pero por ahora las únicas conclusiones que se pueden sacar es que sobre la operación de crédito público, yo diría que todavía no sabemos el resultado final. Pero el TRS. No, la operación y sus efectos todavía no sabemos. Total Return Swap no se sabe todavía. Mire, el dólar, pero el resto... el dólar mide dónde está. No, pero el dólar tiene también por eso, pero mucho efecto de lo que ha hecho crédito público. Por eso. Entonces, ¿y el efecto es malo? Por ahora pues, no. Cuando es tan artificial, sí, porque cuando salte la liebre, Héctor, vamos a ver. Vuelvo y digo, si yo tomo una foto a usted así, le digo, ay, está recién bañado y todo, pues bueno. Lo más seguro es que dentro de 2 horas o 3 horas ya no, esté sudando y toda la cosa. Entonces el desayuno. Entonces en punto. Ya van a ser son las 7. Entonces es diferente. Y la otra es que sí, de pronto hasta buena la operación, como dicen, oportuna, pero es para gasto en que hasta ahora lo que se ve es inoficioso. Inversión creciendo negativamente en términos reales. 7 en punto.
Estéreo Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Como pueden oír, estamos todavía, de hecho, casi hay agarrón de mechas aquí en el estudio, pero estuvo buenísimo. Nos sacó amarilla a todos. Excepto Sí. con su Aquí, es más, aquí dice amarilla para todos, como Roldán anoche. Dice Carlos Enrique Reyes, les manda el... ¿Hay torneo de fútbol, no? Carlos Enrique No lo Reyes, seguimos. un Sí, saludo muy los especial bogotanos para... los bogotanos no conocemos de fútbol hoy en Un día. saludo especial para Carlos Enrique, que está afectado también por un cuadro gripal fuerte, del cual usted es muy culpable también, porque... No, espere, voy a salir a llorar. Qué pena. No puedo ser culpable porque no estuve el día en que estaba con la gripa. Entonces no puedo ser culpable. Bueno, pero esto ha estado muy sabroso con relación a la operación de crédito público, que vuelvo y repito, desde que aquí hay que darle el crédito a Daniel Támara, ¿no? Que no ha aparecido. Pero Daniel Támara es un... Está mirándolo los fondos de pensiones, ¿no? Ha sido, no, claro, el tema de los fondos de pensiones. Está bueno ese. Eso Sí, está buenísimo. fondo de El siguiente tema. Pasofondos, Bueno, decreto de mini hacienda. Sí. No, y la salida de Mónica, De la URF. ¿cómo se llama? La unidad de regulación financiera del Ministerio de Hacienda. Pues ahí uno lo que ve al final del día es que pues el gobierno está empeñado en que los fondos de pensiones traigan la plata. No sé cómo irá a ser ese proceso. Van a salir, Daniel Támara nos va a contar ahorita la historia, pero van a ponerlo en consideración 2 veces como borrador. Y bueno, vamos a ver en qué termina Pero todo Héctor, eso. perdón. Que hagan un TRS. Perdón, Pero- o sea, el decreto o el proyecto donde estaba contemplada la traída de los recursos de los fondos, se complementa con este nuevo que están mirando. No se complementa, es uno nuevo. Van a rebarajar lo que había salido en Hacienda y se había expuesto, porque quien Támara presenta- nos va a contar también de eso. seguramente nos va a contar Ok. de ese tema. Listo. Pero bueno, el punto es que desde hace más de yo no sé cuándo empezó el tema del TRS, pero Daniel Támara nos tenía al punto. Y ahora sale la silla vacía 2 meses después. Más, Héctor, eso fue como en junio. Sí, Eso fue Pero es que la silla vacía, como les digo, no está tocando el tema del TRS. La silla vacía está tocando el tema de canjes de deuda interna. Y el costo total de interés. Sí, pero el TRS es otro tema. Toca aislar esas dos partes. Bueno, no importa, pero ese es un tema que hemos venido Sí, tratando no, hace pues tiempo. primera página ha sido... Mejor dicho, Entonces, Támara ya es no es ya, íntimo de Cuellar. No es de, ya mire a dónde se fue. No, güey. Voy a hacer como hace poco le dijo José Miguel Santamaría. Mire a ver, hermano. De todas maneras, Támara se ganó el premio Héctor a la No, noticia del año. si Cuellar tiene premio, la mitad es de Támara, porque No, pues, ¿Cómo estará bien parado que no viene y nunca le dice ni amarilla ni Sí, nada? no, nada. Está bien parado. Es más, llega acá y nos toca pagar a todos el desayuno. Daniel Támara no ha aparecido. Hay que buscar a Daniel Támara, por favor. Bueno, nos quedamos colgados y no vimos los commodities. Miramos los commodities antes de que, a usted ya no le, entre comillas, mechas, don Mauricio Zúñiga. Pero antes un mensajito, ¿le parece? Bueno, está bien, Kiara, no me regañe, está bien. Qué respeto con los... Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. Bueno, a ver, don Mauricio Zúñiga con sus comentarios súper atinados, ¿no? Dios mío. Bueno, nos vamos con los commodities.
Los precios de los commodities en Primera Página Radio. El Brent en estos momentos está bajando levemente un 0,31% y la cotización es de $63, mientras que el WTI de Estados Unidos, $59 con 49 centavos el barril, una baja del 0,29%. El gas natural registra una variación positiva del 0,83%, $5 con 10 centavos por millón de BTU, mientras que el oro está a la onza en $4.226, alza del 0,44%. El cobre también está registrando una variación de 1,62% al alza, precio de la libra de $5 con 35 centavos. En la materia prima de agricultura encontramos, por ejemplo, que el precio del cafecito está en estos momentos en $4, aunque está bajando 1,56%, mientras que el azúcar se mantiene en los 14 centavos, esto es una alza del 0,51%, y el carbón está cayendo, el precio más reciente, un 0,57%, $96 la tonelada. Vamos a echar al tarro a Jorge Gutiérrez. Se viene artículo bien estructurado. Comprometido al aire. Aquí lo comprometemos. De Jorge Gutiérrez, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, muy bien. 7:17. Aquí es echando Por a acá están diciendo que Jorge carga el dato de la hojita valoración con las operaciones ahí. Claro, porque como plastificado en la billetera. Porque claro, habla Támara y y el man nos manda la operación y tiene que estar preparado. Bueno, Totalmente son de las acuerdo. 7:17. Estaba viendo una gráfica que me hizo recordar que qué día dimos ese dato. La audiencia por Javeriana Estéreo crece más de 80% frente al mismo cuatrimestre del año pasado. Y ¿Cuánto es la audiencia? Promedio día. Más o menos como 133,000 oyentes. Bueno. Uy. Bueno, y Y los Escuchando viernes se todo lo que dispara. ustedes dicen. Los viernes se disparan Claro, pues es que con Jorge Gutiérrez aquí. Y eso que ya no, no hay, como ya no hay dice un arqueología. amigo mío, dice con los goditos. Y eso que ya no hay arqueología. oye, faltó José Miguel hoy, hermano. Faltó José Bueno, Miguel. pues, saludo para José Miguel. Para que quede el mote de los goditos. Bueno. No, aquí hay gente de centro. Pero creo que yo soy el único. Bueno, No, 7:18. también. No, es como a la izquierda, este man. Yo también soy de. Yo soy centro. Trabajé 44 años en la 17. Yo también, yo lo único que tengo del centro es que me gradué del Rosario, el resto, poco. Ay, Dios mío, 7:18. Bueno, ¿cómo es que está el petróleo? Porque ya me perdí, Ya hermano. se le olvidó. Está en $63 el Brent. No, óigame, ese petróleo. A ver, Juan Camilo Pardo, ¿cómo ve el petróleo, hermano? Estable. Eso no se mueve, y eso que Ucrania y que Putin y que Venezuela. no sé qué, Venezuela, eso hay de todo y nada. Eso. Bueno, Héctor, sobre el petróleo, nosotros en este momento estamos atravesando por una dicotomía y por una paradoja bien interesante. Y es el hecho de que los precios del petróleo estén en estos niveles ha generado que la inflación no explote. Si los precios del petróleo se suben a $80, $90 por barril, lo que es cierto es que las tasas de interés en el mundo van a aumentar por presiones inflacionarias. Vemos en este momento que los commodities están todos atravesando por un buen momento, menos el petróleo. Vemos el café, vemos el oro, vemos la plata, vemos los diferentes commodities en el mundo, el cobre. Y el único que no ha reaccionado en este momento a ese boom, entre comillas, de commodities es el petróleo. Eso para Colombia son buenas y son no tan buenas noticias. ¿Por qué? Porque nosotros, de cierta manera, somos una economía medianamente dependiente del petróleo. El 4% del PIB de nuestra economía depende del petróleo. Cerca del 50% de las exportaciones que nosotros realizamos al exterior vienen del sector de hidrocarburos y de minería, con un gran enfoque en el petróleo. El 25% de la inversión extranjera directa en Colombia depende del petróleo. La industria de los hidrocarburos genera cerca de 400.000 empleos, Héctor, 400.000 empleos. Y sabemos que el petróleo es una fuente muy importante de regalías y de ingresos del gobierno. Entonces, en realidad, nosotros terminamos siendo una economía petrolera en medio de todo, aunque este gobierno quiera destruir esa industria, como lo hemos visto con Ecopetrol. El caso es que
en un escenario contrafactual, hablando de contrafactuales, en el que el petróleo aumente de precio, eso nos beneficia y nos perjudica. ¿Por qué? Porque nos beneficia por toda la participación del petróleo que acabo de decir, pero nos perjudica porque eso lleva a los bancos centrales a una mayor probabilidad de incremento de tasas. Lo vimos con el choque entre Rusia y Ucrania. Los commodities, incluyendo el petróleo, aumentaron su precio y eso lleva a aumentar todos los precios de los bienes y servicios dentro de la economía. Y eso es un ciclo que hemos visto durante los últimos 70, 80 años, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía se volvió dependiente del combustible, que en este caso pues consideramos el petróleo. Entonces hoy el petróleo está en niveles bajos, nuevamente es una noticia que quizás para el país no es buena, pero para el mundo medianamente sí lo es, porque eso ha generado que las presiones inflacionarias no aumenten y además que los bancos centrales tengan un margen de maniobra para reducir esas tasas de interés. Entonces, ¿usted recuerda el discurso de Trump al momento de posicionarse? Que él dijo posesionarse. ¿Usted recuerda lo que dijo? Bueno, uno de los factores o uno de los principales puntos que él dijo es: voy a empezar a producir mucho petróleo porque necesito que el petróleo baje de precio, primero para sacar a algunos jugadores del mercado, pero segundo, para bajar las tasas de interés. Y hasta ahora, eso es lo que ha venido ocurriendo. No, y la otra es la bajada del dólar, ¿no? También. La devaluación. La devaluación. O sea, el dólar debilitándose frente al resto de monedas. Pero es parte de su estrategia, ¿no? dándole la razón al doctor Diego, que la ha cantado y que... Y no le ha metido la mano todavía al presidente. Y que borró a Guillermo Valencia de primera página, no volvió. no, nuestro paracaidista, así lo denominamos a Guillermo Valencia, porque él aparece cuando menos piensa, cuando uno voltea a mirar, uy, está Guillermo Valencia, bueno. Todos miramos. Todos voltearon a mirar, no, Ave María, 7:22, óigame, bueno, el oro. El oro está en $4,225 la onza. Oro, a ver, doctor, metámosle oro y mezclémoslo. ¿Cómo está el DXY? 98, algo está ahí. Alcanzó a subir los 100 puntos y ahí 90, está entre 96 y 100. ¿Y los tesoros? Ha movido. 4.11 más o menos. ¿Volvieron a pasarse? Bueno. A ver, 4 sí. A ver, don Diego. A ver, los tesoros están en, 4.11.8. De acuerdo. No, Héctor, el tema del oro sigue estando muy vigente, la tesis de inversión de tener oro, y ahora sumado también pues al auge que hay de los productos, digamos, bursátiles, como los fondos ETFs, donde pues básicamente el retail puede entrar a invertir también en oro, que le ha creado un poco más de volatilidad, pero los bancos centrales, con este nivel de endeudamiento que hay en el mundo, con esa necesidad de diversificación que hay, pues siguen demandando oro. Entonces, pues los bancos necesitan que ojalá no se les suba mucho para poder tener esas existencias. Y también, pues como se ha dicho, especialmente China, pues todavía tiene una capacidad de compra inmensa para transformar sus reservas de bonos del tesoro o de otras monedas hacia commodities, especialmente el oro. O sea, Estados Unidos tiene más del 70% de sus reservas en oro. China a duras penas está superando el 5%, pese a todo lo que ha comprado. Entonces, hay espacio todavía para comprar. Las caídas cada vez que se presentan en el oro, pues son posibilidades de compra, al igual que sus rupturas. Yo creo que ese es un escenario que va a continuar en el próximo año, y más si bajan las tasas de interés. ¿Va a llegar a los 5.000? Yo creo que sí, Héctor. Yo creo que va a llegar a los 5.000 y muy posiblemente lo vamos a ver que se supere. Este dato, digamos, también se ha dicho acá, y es que en el último rally potente que hubo del dólar también, con el cambio de ciclo que hubo del dólar en el 2002, el oro estaba por allá en 200 puntos y eso terminó arriba de 1.600 en ese rally. O sea, se multiplicó por 6 veces. No estoy diciendo que aquí vaya a pasar lo mismo, pero este rally, digamos, arrancó en $1.600. Vamos en 4.000 y pico, o sea, ya se ha multiplicado por 3. Ese número de 5.000 de Goldman Sachs a mediados de este año, pues yo lo veo totalmente factible. ¿Usted cómo está viendo el doloroso oyendo a Diego? Pues, Héctor, oyendo a Diego, yo creo que vamos a tener una disrupción en la parte de inteligencia artificial y vamos a volver a un ciclo de commodities y de metales
como lo está diciendo Diego. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial que ha marcado el rumbo durante estos últimos años puede llegar a su fin. Ya hay bancas de inversión grandes que están aconsejando irle bajando la temperatura a esta, digamos, tema de la inteligencia artificial. Entonces hay que tener cuidado con eso y obviamente pues los inversionistas lo primero que harán mientras miran que empieza a surgir en el nuevo panorama mundial es refugiarse en activos como el metal dorado, y me imagino que otros commodities que también están en el panorama. Mientras tanto, pues el dólar seguirá su camino de debilitamiento digamos, con algunas volatilidades importantes que, como siempre, pues aprovecharán los inversionistas, los operadores y los clientes del sector real también. A ver, Jorge Gutiérrez, ¿cómo está viendo el panorama internacional? Dólar, el tema del oro, ¿no? Pues mire, Héctor, yo creo que me parece que en buena parte uno de los responsables de que el oro haya venido en ese rally es Trump. Porque al final, cuando empezó con su tema de la política arancelaria y cosas de esas, pues no solamente asustó al mundo entero, sino que empezó como un proceso en donde la idea era buscar coberturas a través del oro, ¿sí? Creo que en su momento el cobre y otras cosas, pero el oro siguió subiendo de manera importante, lo que me hace pensar que si el tema de la política de aranceles de Trump se relaja o empiezan a verse, digamos, acuerdos en términos de comercio con Estados Unidos, yo creo que la fiesta del oro de pronto puede parar, por una parte. Y lo otro que definitivamente sí tiene que ver, Héctor, es, para mi gusto, el tema de las tasas de interés. Siendo el oro uno de los activos que no tienen rendimiento por dividendo o no producen ningún dividendo, estos activos suelen ser muy elásticos al movimiento no solo de las tasas de interés, sino de las expectativas. Y en ese sentido vimos que tan pronto se presentó la semana pasada esa expectativa que sí iban a bajar las tasas, el oro saltó $200. ¿Sí? Hoy que ya no es tan claro que después de esto sigan bajando, se quedó parqueado ahí. Entonces, si las tasas de interés siguen bajando, yo creo que el oro sigue subiendo. ¿Sí? Y si por el contrario hay expectativa de que la tasa suba, yo creo que el oro se queda por acá. ¿Cuál es la noticia internacional de hoy? El PSE. El sorteo del Mundial de Fútbol. Ya hablamos de eso al principio. Ya tocamos ese tema. Ese es el día. No, pero ustedes no sabían que faltan 187 días. Yo pensé que iba a ser que la eliminación de Santa Fe, porque eso fue la semana pasada. Sí, eso es siempre. No, pero eso no es algo nuevo. Paso a la final del Junior. Esa sí es una noticia. Sí, vamos con Yuyu, eso es. Me encanta. Recordó a Héctor hace 3 semanas está diciendo que Santa Fe va a pasar a la final. En este momento, Millonarios está participando arduamente en el torneo CAFAM. Muy bien. Contratando. 7:28. Faltan 187 días para el Mundial. Hoy es el sorteo. Pero eso es como un doble sorteo. Yo no, mañana. No, mañana es el calendario de los partidos ya. Hoy es el simple sorteo. De los grupos. Y no sé si el director vaya a hablar de posibilidades de Colombia quedar bien acomodado en los bombos. Hermano, el que va a ser campeón. En cualquier equipo, en cualquier grupo. Sí, el que caiga. Eso, así nos toque contra Brasil, España. Nos ayuda un buen... Sí, usted cómodo. No, el que va a ser campeón le tiene que ganar a todos. A todos, sí. Entonces el grupo no es importante. Faltan hoy 246 días. Hoy. Uy, Dios mío, bueno. ¿Y por qué aplauden? Bueno, no, la emoción solo. Sí, muy bien. Oiga, yo quiero hacer alusión a algo que sucedió anoche en Cali. ¿Usted conoce a Gerardo Silva? Sí, el presidente del Banco de Occidente. Bueno, pero usted... No somos amigos, pero sí sé quién es y lo he visto. Bueno, Gerardo Silva es el actual presidente del Banco de Occidente. Y ayer con María Lorena Gutiérrez, la presidenta del Grupo Aval, estuvieron de fiesta en Cali. El Banco de Occidente cumplió 60 años y le quiero mandar un saludo especial tanto a Gerardo Silva como a María Lorena Gutiérrez,
que estuvieron allá, le pusieron iluminación al edificio del Banco Occidente, que me dijeron que va a ser una iluminación permanente. Pues aprovecharon de que ya estamos, las velitas es pasado mañana, ¿no? El domingo. Pasado mañana. Entonces, bueno, ahí hubo, ¿cómo es que dicen cuando hay la de Pombo, habrá francachela y habrá comilona. Hubo francachela y comilona, estuvo pues bien merecido 60 años una institución. Saludos para David Cubides, permanentemente analista. David Cubides, no, pero ahí hay un combo de Occidente grande, por ejemplo, Juan Pablo Barney, operador del mercado. María Alejandra Borrero también. Bueno, ahí hay un combo, o sea, a todos un gran saludo. Porque además hay una cosa muy especial de pero Norman no está. Sí, claro. Señor Norman Camacho. Claro, saludos al gran Norman. La gente de Cali en el sistema financiero. Yo voy a decir una cosa, de pronto me van a regañar, pero la gente del sistema financiero es muy querida, muy asequible. Pues estuvo en su momento Nicolás Borrero, era la cabeza visible de los operadores del mercado, como dicen por ahí, era uno de los 7 magníficos de allá. Pero eso no pasa con el empresariado, ¿sabe? Yo siento al empresariado caleño, a los líderes del empresariado caleño, como a veces como apáticos con el centro. En cambio, los del sistema financiero, los bayunos venían acá y era, mejor dicho, era la locura. ¿Sí? Todos mucho se supieron integrar, y además no solamente integrar, sino se volvieron líderes en el sistema financiero. Eso no lo noto a veces. Esa ha sido una crítica que he hecho últimamente, de que el empresariado es como lejano, lo siento lejano. No sé si ustedes tienen esa percepción. Voy a citar a un caleño que me decía a un caleño no, a un bayuno, porque él es del municipio del divino de Buga. Él me decía una vez que él participaba en en juntas directivas de empresas de Medellín y pues también en empresas de Cali, y que él decía que era mucho completamente diferente. Pero bueno, pero los financieros, como estamos hablando del Banco Occidente, una machera, la verdad, y un gran saludo, ¿verdad?, para Gerardo Silva y para María Lorena, que estaban o están de fiestas con sus 60 años, desde el año 65, ¿no? Es que fue que nació, eso creo que fue uno de los primeros bancos regionales del país. Bueno, 7:33. Ya veo a don Daniel Támara. Don Daniel Támara, sus orejas deben de estar hirviendo porque no hemos hecho sino hablar de usted. A ver, don Daniel, pongámonos un poco al día con la famosa operación de crédito público, porque ahí vimos que la silla vacía le dio por salir a hacer un análisis, pero un poquitico tarde, ¿no? Llevamos como 3 meses aquí hablando casi todos los días de esa operación. A ver, refrescanos algo de eso, cómo ha terminado, y luego nos metemos con el tema de la salida de la directora de regulación financiera del Ministerio de Hacienda, que eso tiene también su chiva detrás. Claro que sí, Héctor, buenos días para usted, para todos los oyentes. Sí, pues creo que ya lo que se pueda decir ya todo está dicho, casi todo ya lo dijimos en primera página. El TRS fue una operación que se hizo con la banca internacional por el equivalente a $9.300 millones, porque la obligación quedó en francos suizos. El gobierno entregó un colateral que estuvo dividido entre bonos de deuda pública local, bonos de deuda colombianos en dólares y tesoros americanos. El gobierno entregó básicamente $3.100 millones o el equivalente, que es como $2 billones en TES largo plazo, 4.000 dólares en bonos globales y cerca de
más o menos 3.500 millones de dólares en tesoro, o 1.500 millones de dólares más bien en tesoros americanos como colateral, y para cubrir el haircut que acá pues hemos mencionado que es como esa diferencia entre lo que el gobierno entrega de garantía y lo que realmente acepta en garantía la banca internacional, digamos, anticipándose a eventuales desvalorizaciones de los activos que precisamente conforman ese colateral, pues ese espacio o esa diferencia la debe cubrir el gobierno, y en este caso la cubre el gobierno con la colocación de TES corto plazo y también un poco de tesoros americanos. El tema es que ese haircut que le impuso el gobierno, la banca internacional al gobierno, fue cercano al 61,5%. Es decir, el gobierno entregó un colateral de 9.300 millones de dólares, pero aparte entregó un haircut para cubrir esa diferencia, como decimos, de cerca de 5.400 millones, más bien de 8.500 millones de dólares. Estamos hablando pues de que el haircut fue bastante elevado en este caso. Perdón un segundo, ¿qué es el haircut? El haircut es esa diferencia, o sea, el gobierno entrega un colateral, en este caso para cubrir la obligación, los 9.300 millones de dólares, pero la banca internacional le dice, mira, no te puedo aceptar eso como el 100%, lo que tú me dices que vale el 100%, sino te voy a reconocer solamente el 61,5% de ese valor. El resto tienes que cubrirlo con más activos para yo poderte aceptar todo esto como garantía. Y ese es el famoso haircut. Oiga, pero la diferencia es grande, ¿no? La diferencia es grande, o sea, el gobierno tuvo que dar más, un 61,5% más de lo que cuesta el colateral, digamos, de los 9.300 millones de dólares. Tienen títulos y recibió 61, así de sencillo. Claro, Héctor, es que ahí vale el ejemplo del gota a gota, ¿cierto? Ese TRS es acudir a un derivado del cual acuden las personas que no tienen cupo en el mercado. O sea, no tienen la capacidad de hacer ese nivel de operación porque no tienen los cupos crediticios para hacerlo. Entonces, el que le da ese cupo crediticio, que en este caso son los bancos que le arman el TRS, pues se cubren porque no van a prestarle a un señor que no tiene cupos. Entonces, tienen que cubrirse. Póngame garantías. Ajá. Y aquí las garantías, entonces en el ejemplo, otra vez usted, la señora se fue, se endeudó en el gota a gota y aparte de eso puso la casa, y la casa no se la recibieron en el 100% del valor de la casa, sino se la recibieron en el 60% del valor de la casa. Eso es así. Muy buen ejemplo, de verdad, Diego. Estamos hablando de que es la señora que está trabajando y el marido, así como es Mauricio Zúñiga hoy en día, en la casa. Gastando. Gastando y gastando. Bueno, a ver, don Daniel Tapa, ¿usted quiere decir algo? No, es un tema que tiene que ver con el gasto del gobierno y algo que está circulando bastante, pero yo creo que después de este tema. Bueno, muy bien. A ver, don Daniel Támara. Así es, Héctor, sí, no, para ser exactos con las cifras, porque digamos las estaba diciendo un poco de memoria, evidentemente 9.300 millones de dólares para cubrir, o sea, de colateral, para cubrir la obligación que fue por ese mismo monto, y adicional, pues como decimos, cubrir el haircut con 5.700 millones de dólares, dividido en TES corto plazo, que fue pues básicamente casi todo, cerca de 5.400 millones de dólares fueron TES corto plazo, o 21,6 billones de pesos en pesos colombianos, y el resto fue cubierto con tesoros americanos, y así se terminó de formar este colateral, que como decimos, o como lo hemos dicho en primera página, y lo confirma el Ministerio de Hacienda, la obligación va hasta el 31 de julio del próximo año. Se supone que el 31 de julio del próximo año, según lo ha hecho la Dirección de Crédito Público, es que se va a cerrar esa operación, o sea, no habría en este caso un rollover o una prórroga, sino que se cerraría ese 31 de julio del próximo año, es decir, todavía en el actual gobierno. Y pues digamos que ahí lo que está pendiente es los famosos llamados al margen, que es cuando el colateral que entrega el gobierno se empieza a desvalorizar, el banco le hace un llamado al gobierno para que le entregue más colateral y cubra esa desvalorización. No sería raro de que pudiese pasar porque pues los TES se vienen desvalorizando de manera importante en las recientes semanas, y eso es una de las posibilidades, ¿no? De que aquí dice Diego que se van a valorizar. ¿Usted cree que se Perfecto. Para los que han hecho trading y así en gran tamaño, hay pocas veces en las que uno arranca la operación y empieza ganando. Eso normalmente lo ponen a uno a
¿A llorar? sufrir un poquito. Y yo creo que aquí en ese mark to market que le van a hacer, pues en este momento muy seguramente lo tienen ahí apretadito, pero al final yo creo que la operación en términos financieros de comprar bonos baratos y endeudándose a una tasa más barata debería salir bien. A mí me gusta. Si estuviera en el comité de inversión de allá, no en crédito público, sino en un hedge fund donde se debería mirar esa operación, diría, pues aguantamos o métale más, muy seguramente porque me gusta, ¿sí? Pero va a tener ese vaivén, que lo hablamos en un momento. Ese derivado tiene mark to market, y ahí es donde los temas reputacionales son complejos, porque pues salir a poner plata y explicar eso, si es difícil entenderlo a la gente que lo hace, los expertos, digamos alguien de riesgo de un banco que lo entienda bien, no es tan sencillo. Imagínense las IAs explicándole en un tamaño de estos un poner garantías de un mark to market que toque poner 100, 200, 300, 500 millones de dólares de un día para el otro. Eso de las IAs es muy importante, porque si algún día abordan el tema van a quedar locos, porque no es fácil de entender. Sin duda, claro. Hablando del ERCOT, Héctor, ese ERCOT tiene fundamentalmente dos objetivos. Primero, cubrir las volatilidades de precio del activo que se ha entregado en garantía. Y segundo, de alguna manera representa lo que es la confianza sobre la contraparte, pensando en que va a cumplir o no. Cuando ese ERCOT es muy grande, de alguna manera ese nivel de confianza sobre la contraparte, pues es función un poco del tamaño del ERCOT. Para citar un ejemplo, yo recuerdo que hasta hace unos años, no sé cómo sea hoy, el ERCOT que se cobraba por las operaciones repo en Colombia era más o menos del 10%. ¿Sí? 10%. Si uno compara ese 10% de ERCOT contra 39% de ERCOT, eso significa lo que están viendo en la contraparte, lo que es el riesgo de Colombia. Entonces, eso es otra cosa que tampoco se expone como es. O sea, sí, fue una operación que tiene sus beneficios, pero claro que sí, pero de alguna manera nos están viendo el rasero. O sea, nosotros nos están viendo muy regulimbis de riesgo de crédito. O un excelente punto para el banquero, porque usted al final pues es el que negocia su covenants con la contraparte. Entonces, un crédito, como todo, Héctor, se negocian los términos, la tasa, las garantías y todo. Aquí en esta sentada entre el banquero y crédito público, pues le pidieron muchas garantías. Claro. Entonces, pues, ahí también hay otra cosa. Cuando usted entrega títulos por el 39%, ¿sí? Para recibir solo el 60%. Pero digamos, ¿esos se ejecutan? No, se ejecutan solamente si la contraparte no paga. Ah, bueno. Pero de todas maneras hay llamados a margen, ¿sí? Para mantener ese 39% si el precio se cae. O sea que esto puede ser peor, ¿sí? Nunca va a pasar que le van a devolver garantía. Yo no he visto eso, ¿sí? Siempre van a mantener el 39% en este caso. Pero cerrada la operación ya las garantías... Sí, pero si el precio del activo se deteriora, lo llaman a garantía. Ahora, Héctor, esto sí, y pasa mucho en las entidades, ¿cierto? Que en la vida real del sector financiero, cuando cambian, digamos, de tesorero o de jefe de mesa, y resulta que el cambio fue porque había una operación muy grande atrás que decidieron cambiar. Aquí en este caso va a haber un cambio por el cambio de gobierno. Ojalá realmente la operación se cierre, porque si no, el nuevo tesorero, también hablando en palabras de mercado, pues va a recibir su pocheche. ¿Cierto? Sí, claro. Yo creo que toma tu pocheche recién. Su pocheche es un muerto ahí guardado, que ojalá no sea muerto, sino que al final, pues para el país que la operación salga bien es lo que más se desea. Oye, eso es lo que deseamos todos. Es un cadáver que todavía no huele. Pero pero si sale compleja. Ciérrenle el micrófono a Jorge. Y le doy un ejemplo, Héctor. Cuando estaba cayendo el dólar por allá en el 2010, en el sector financiero, pues ocurre una palabra también muy cierta, que son las posiciones estructurales. Que la posición estructural, la real definición de eso es una operación que se fue de stop loss y nadie le tomó la pérdida y tocó dejarla en el balance. Tocó dejarla al vencimiento. Entonces, sí. En esa época pasaba mucho con los dólares, porque siempre tocaba, no, el dólar está muy barato, el dólar está a 2.700, está muy barato. ¿Usted se imagina dólares al vencimiento? Claro, el dólar está muy barato, hay que comprar. Entonces la entidad se llenaba de dólares porque estaban muy baratos y el dólar se cayó hasta 1.600. Entonces, cuando cambiaban al señor de divisas, porque pues es que, ¿cómo así que usted no vendió? Si era obvio que estaba cayendo, ¿cierto? Ahí sí es al revés. Traían al nuevo y al nuevo le decían, esos dólares no me los puede tomar, no me los puede vender, porque son de la posición estructural del banco. Entonces toma tu pocheche. Entonces usted
peleando adicionalmente porque la posición estructural del banco está larga en dólares y eso pierda plata y pierda plata No, y pierda plata. se llamaba Eso dólares al vencimiento. Dólares al vencimiento. Pero lastimosamente el próximo crédito público, si no le cierran esta operación, va a tener... Esperemos que cierren la operación y que termine bien. Bueno, regresamos con Daniel Támara. Sí, Héctor, ahora pasamos al otro tema, el de la directora de la URF. Sí, pasemos al siguiente tema, otro tema bastante llamativo. Es más, recibí mensajes de presidentes de entidades financieras que me decían, a raíz de conocer la salida de Mónica y de lo que se puede venir pierna arriba en materia de traer capitales o traer inversiones de fondos de pensiones a Colombia, me escribieron, terrible. Siga a ver, don Daniel. Sí, es Héctor. Bueno, más o menos hemos contado la historia de cómo se fue cocinando la salida de Mónica Higuera. Hay, digamos, fuentes del gobierno que dicen que incluso desde comienzos de año ya había un descontento desde el gobierno hacia ella, y que finalmente pues fue este tema del decreto que busca limitar las inversiones de los fondos privados en el extranjero, lo que terminó pues distanciando totalmente las visiones, o sea, se encontraron y se discreparon las visiones entre el gobierno y pues la de la exdirectora de la URF. El famoso consejo de la URF que nosotros acá reportamos oportunamente el 20 de octubre, donde se llevó ese borrador de la URF, y que, digamos, según le contó en la primera página, no fue ni analizado en esa reunión porque no tenía lo que había pedido el ministro de Hacienda. Pues termina porque el gobierno empieza a buscar hojas de vida para cubrir este cargo. Finalmente, la directora de la URF pasa su carta de renuncia el 3 de diciembre, hace 2 días, y ayer, pues, primera página conocía que la nueva directora de la URF es Diana Larisa Caruso, quien se viene desempeñando como asesora del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Ella también trabajó en la DIAN, ella también trabajó en el pasado en la Secretaría de Protección Social de Bogotá, también fue asesora en el Ministerio de Comercio recientemente en el 2024. Y bueno, con este panorama, lo que pudo también confirmar primera página es que el gobierno quiere meterle ese acelerador a ese proyecto de decreto sobre las inversiones de los fondos privados de pensiones en el extranjero. Y precisamente ahí, la historia que está detrás de lo que presentó la URF en ese consejo del 20 de octubre y la visión del gobierno, lo que más se discrepó fue en la gradualidad. O sea, según pudo conocer primera página, el gobierno lo que está mirando en ese tema de gradualidad, de en qué plazo traigan sus inversiones en el exterior, es más o menos, o se viene trabajando esa postura de 5 años. Lo que se presentó en el Consejo de la ORF el 20 de octubre hablaba de plazos de 10 años o más. Es decir, que los fondos fueran trayendo algunas inversiones en su vencimiento, y eso en el corto plazo pues representa casi cero, porque las inversiones de los fondos de pensiones están a muy largo plazo porque es ahorro de muy largo plazo. Entonces, esa fue la principal discrepancia, y lo que quiere el gobierno, como decimos, lo que está manejando es plazos que vayan en torno a los 5 años. También hay otra arista, y es que en esa sí hay más claridad, y es que si el gobierno no quiere que las nuevas inversiones que hagan los fondos de pensiones, pues las hagan afuera. Entonces, se limitaría ahí sí por completo las nuevas inversiones de los fondos extranjeros en el exterior, y ya el debate está centrado en la gradualidad de traer lo que ya está afuera y el monto. Es decir, pues obviamente hay algunas limitantes que seguramente el gobierno evaluará, porque digamos que todo esto está basado en ideas y posturas del gobierno y no en un borrador concreto, porque no existe. Para eso viene, digamos, la nueva directora de la URF, para mirar con los insumos que le va a dar el gobierno cómo puede redactar un nuevo borrador de decreto en esta materia. Como decimos, las ideas del gobierno es que el periodo que se le da a las AFPs para traer los recursos vaya en torno a los 5 años más o menos, pero todavía por definir qué monto, si es toda la inversión, si es una parte, y eso pues será seguramente lo que se va a definir con la llegada
de Larissa Caruso a la Unidad de Regulación Financiera, como pues lo reveló Primera Página el día de ayer. Bueno, 7:50 ya. A ver, Diego, ayúdeme un poco a recordar esto, porque este tema de la reglamentación porque eso es de los fondos, de los capitales de los fondos de pensiones, yo me acuerdo, o de las inversiones de los fondos de pensiones, yo me acuerdo que en el gobierno de Uribe hicieron todo lo contrario. Y después se acentuó, si no estoy mal, en el gobierno de Santos. De Santos, de acuerdo. Sí, que fue, oiga, permitámosle a los fondos de pensiones invertir en el exterior. Comprar más. Y eso lo hicieron en la época de Uribe porque el dólar estaba cayendo como loco y inclusive Uribe quiso intervenir el dólar directamente. Lo intervino. No, pero no, es que lo quería, de hecho, lo quería intervenir vía administrativa, o sea, directamente. Cosa que hubo reunión conjunta del Banco de la República, e intervino, ¿cómo era que llamaba el que fue presidente de la ANDI? Villegas. Villegas es el que logra convencer a Uribe de que no vaya a hacer eso porque los mercados, discúlpeme, nos leían mal. Sacó subsidios de coberturas. Bueno, entonces, y ahora está al revés. Sí. Ahora está al revés la cosa. Estaba Uribito, Ari. Eso significa que si van a salir, si la medida es de que en los próximos 5 años o el lapso para ir trayendo sea más o menos de 5 años, eso significa que el próximo gobierno despide otro decreto y voltea la vaina. Elimina. Lo deroga. O lo deroga, sí. Podría, digamos que los fondos de pensiones, Héctor, en los últimos 3 décadas, digamos, se convirtieron en un jugador muy importante en el mundo y especialmente en los mercados emergentes. Acuérdese que hacia finales de los 90 pues tuvimos esos ataques de monedas tan importantes, donde cogieron a los países emergentes, especialmente los de Latinoamérica, sin ahorro privado y con un tipo de cambio fijo y sin reservas internacionales. Entonces, durante todos estos años han pasado 2 fenómenos, o 3, digamos que las tasas, los tipos de cambio son flexibles o semiflexibles en algunos casos. 2, los bancos centrales se dedicaron a aumentar sus reservas y el ahorro privado creció de una manera muy fuerte con los fondos de pensiones. Pero pasaron ahora a otros inconvenientes, no solo en Colombia, sino en el mundo. Los fondos de pensiones empezaron a ser el principal actor de los mercados locales en cada uno de sus países. Entonces, el principal comprador o vendedor de su mercado local era su fondo, su sistema pensional. Y con esta exuberancia que ha habido en los Estados Unidos en los últimos 15 años, pues el ahorro de los países se fue a los Estados Unidos. Colombia no fue la excepción. Contestándole su pregunta, entonces resultó que ahora los fondos de pensiones, su política de inversión para las autoridades termina siendo también parte del equilibrio, pero desafortunadamente así no se quiera por el mandato fiduciario, pero su peso es tan grande que ha afectado los mercados locales en el mundo. Eso no es un problema de Colombia, es un problema de Europa, es un problema de Asia, que tienen esa situación. Oiga, nuestro ahorro pensional se fue a subsidiar carreteras, negocios inmobiliarios y a prestar el plata a las economías gringas. Y como dice la fórmula macroeconómica, ¿no? Ahorro igual a inversión. Exacto. Entonces, inversión también. Claro, y por eso los activos en Estados Unidos también, por eso es que una crisis, digamos, de mercados en Estados Unidos puede ser una crisis muy compleja, porque las pensiones del mundo, en su gran mayoría, están allá. Buen punto. Y están atrapadas en un mercado que hoy en día lo domina el retail, que esa historia la hemos contado aquí varias veces. Entonces, hay una situación compleja. Entonces, por esencia de mercado, y los fondos de pensiones colombianos lo han visto, porque uno de los compradores más grandes de los últimos 3 años en TES han sido los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones colombianos cogieron tasas de TES al 15, dólar a 5.000 y trajeron dolaritos y los lograron traer. En la época de Álvaro Uribe, Héctor, lo que sucedió es que el dólar caía y caía y caía porque no era solamente un fenómeno local de Colombia, que eso es lo importante, que también es lo que ha pasado acá, porque el dólar no se ha subido por Petro, no es por Petro, es porque en el mundo están sucediendo una situación importante. En ese momento había un relato, una narrativa a favor de mercados emergentes en el gobierno de Uribe y en contra de los Estados Unidos, como está pasando ahorita, o está empezando a pasar ahorita. Entonces, eso hizo que trajeran mucho dólar
y aparte de eso, pues un cambio de política en el que Colombia pues pasó de ser un país absolutamente paria y absolutamente muy difícil de invertir en el mercado internacional, a un país que dio unas condiciones para realizar inversión. Entonces entraba mucho dólar. Y lo que hizo el presidente fue, bueno, vamos a tratar de atajarlo. Entonces se compraron a través de las instituciones, claramente el Banco Central estaba aprovechando para recoger reservas y aparte de eso evitando una enfermedad holandesa también que se estaba dando en el país. El gobierno salía a cubrir sus deudas que tenía en dólares y a tratar de frenarlo de alguna manera con medidas administrativas, como usted bien lo dice, diciendo que los especuladores eran los que tenían el tipo de cambio bajito y al final salieron medidas para poder lograr subsidios para generarle coberturas a los exportadores, porque pues imagínense las flores, el café y todo eso. Acelere, chino. Sí, ahorita tenemos el efecto contrario. Entonces es, oiga, la plata se nos fue, traigámosla, pero eso no es tan sencillo, Héctor, porque al final el fondo sí es grande, es un problema, vuelvo lo digo, no de Colombia, sino del mundo, que hay que tratarlos, pero hay que darle los mecanismos para que el fondo realmente pueda invertir. El mercado de capitales colombiano es muy pequeño. El mercado de deuda tiene una exposición local bastante grande, pero hay muchas cosas para hacer. La deuda privada en el país prácticamente no existe, que son los bonos que escojan. La forma de inversión de los fondos en los fondos de capital privado es demasiado cerrada. Entonces, yo pensaría que más que el otro gobierno derogue eso, sí hay que pensar en cómo invierten los fondos de pensiones para darles más herramientas para que puedan invertir en el país y darles acceso, creo yo, Héctor, como hacen los fondos canadienses y los fondos australianos, que puedan hacer inversión directa. Es una discusión mucho más profunda, pero yo creo que por ahí debería ir. Porque si hay que traer ahorro. 7:57. Si hay que traer ahorro para complementar lo de Diego, el gobierno no intervino directamente, pero sí lo hizo a través de un mecanismo que se llamó incentivo a la cobertura cambiaria. ¿Qué quería decir eso? El gobierno quería dos cosas. Estamos hablando del gobierno de Uribe. De Uribe. A través del ministro de Agricultura, que en esa época era Uribito Arias, que después se complicó. Él estaba tratando de desarrollar el mercado de derivados y le dijo a los exportadores, yo le ayudo a usted, lo subsidio, pero usted me tiene que tomar una cobertura con un intermediario del mercado. Bueno, 7:57, nos vamos con Daniel Támara de nuevo. Resumen ejecutivo para usted, a ver, me imagino que usted nos tiene a Leonardo Villar, ¿no? Héctor, Támara no nos habló de lo que habló a Sofondos ayer, un proyecto de decreto que le está metiendo la mano a las personas. Pero usted se le está adelantando y hay otra cosa, hoy sale la inflación, niños, hoy Héctor, sale la inflación. Cuando Támara sacó con primera página la primera versión de esta posibilidad, el dólar en Colombia se bajó a 3.685. Sí. Ese día, cuando sacaron ustedes la noticia. Sí, claro. De traerlos. Cuando la noticia se produce, ya sabe. Bueno, a las 7:58. Daniel, usted tiene costalado de noticias, hermano. Hoy, entonces, espérame un segundo. A las 9:15 revela primera página su pronóstico de inflación de alimentos y a las 10:30 su pronóstico de inflación total. Siga a ver, Daniel. Así es, Héctor. Antes de que sean las 8, porque quedan como un minuto y medio, los datos de la más reciente encuesta de inflación de primera página, tanto de inflación de alimentos como también inflación total, lo que nos revelan estos sondeos es que la media de los analistas del mercado para noviembre de 2025 está ubicando la inflación mensual de alimentos en menos 0,09%, con lo cual la variación anual caería por debajo del 6,5%. Y en inflación total, lo que nos revela la encuesta de primera página también es que los analistas están esperando una variación mensual del orden del 0,20%, con lo cual se rompería una racha de 4 meses con tendencia al alza en la inflación anual y esta vez cedería del 5,51% al 5,40%, es decir, cede en 0,. De todas maneras, sigue siendo un porcentaje que está muy por encima de la meta de inflación, que es 3%, y que incluso es un porcentaje que está por encima del dato de cierre de 2024, que como lo hemos dicho acá, pues fue del orden de 5,2%. La inflación o el dato final de inflación que revelará el DANE será hoy a las 6 de la tarde. Como decimos, Héctor, las apuestas del mercado está en que por lo menos en inflación anual cedería tanto la inflación de alimentos como la inflación total. Y ya son las 8 de la mañana. 8 en punto.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Son las 8 en punto. Eso lo viene cantando. Lo viene cantando el gobierno. El tema de la emergencia económica lo viene planteando hace días. Pero una emergencia económica, así como se hace, también la deshace la Corte. Pero mientras la Corte tumba la declaración de la emergencia económica, el gobierno ya habrá pasado el decreto de reforma tributaria, ya habrá recaudado una platica y ya la habrá gastado para las elecciones. Entonces la Corte la va a tumbar, correcto, en caso tal de que se haga, pero el gobierno va a tener un lag, un rezago en el que va a poder recaudar y va a poder yo no gastar. me acuerdo si primero hay una revisión de la Corte antes de eso. No me acuerdo el trámite, eso me tocará. De vetar mientras revisan. ¿Cómo? Yo creo que la Corte tiene la posibilidad de vetar mientras revisan. No sé, eso sí toca mirarlo. Ese es un tema de nuestro amigo Juan Manuel Charri, a quien le tendré que buscar. Sí. Bueno, vamos, son las 8 de la mañana y 1 minuto. No, tenemos muchas cosas. A ver, siga a ver, don Daniel. Así es, Héctor. Bueno, precisamente lo que mencionaba Mauricio con relación a la advertencia que hicieron Fasecolda y Asofondo sobre un proyecto de decreto que sí, no está relacionado con el proyecto de decreto que venimos nosotros hablando de la repatriación de las inversiones de los fondos privados en el exterior, sino que es otro sobre el deslizamiento del salario mínimo que según lo advierten Fasecolda y Asofondos podría poner en riesgo o pondría en riesgo las pensiones de invalidez y sobrevivencia, o sea, en general las rentas vitalicias. De acuerdo con los gremios, pues la medida modificaría las reglas del llamado deslizamiento del salario mínimo, que es un mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezca a la par del salario mínimo de cada año. Por eso alertaron que las pensiones de invalidez y sobrevivencia serían comprometidas porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable, afectando el acceso a las pensiones de cerca de 20 millones de afiliados del régimen de ahorro individual. El cambio propuesto, según los gremios, implica que la nación dejará de cubrir de manera plena la parte discrecional en el ajuste del salario mínimo. Una porción de este ajuste del salario mínimo por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad recaerá sobre el bolsillo de los futuros pensionados, según las alertas que lanzaron Asofondos y Fasecolda. También le cuento, Héctor, pues siguiendo haciendo el resumen macroeconómico de estas noticias, que acá tenemos, bueno, no sé si alcancemos a escuchar un audio de Leonardo Villar o más bien algún resumen de lo que dijo. Leonardo Villar me interesa es el final. Creo que lo que más me llamó la atención de Leonardo Villar fue que, nos puso como espejo Brasil. Sí, correcto. Y bueno, ¿Por qué nos el puso audio como espejo? ¿Por qué nos puso como espejo ahora? porque Brasil en un momento dado vivió un poco lo que está viviendo hoy Colombia, y es que empezó a bajar las tasas, en su momento pues fue muy rápido, fue menos cauteloso que el Banco de la República, y la inflación se le subió. Y Brasil tuvo que entonces revertir su proceso de reducción de tasas y subir las tasas de interés hasta el 15%, que es el nivel que tiene actualmente las tasas allá en ese país. Y ahora, con esas tasas en el 15%, que ya desde un tiempo para acá se han mantenido en ese nivel, la inflación ya empezó a mostrar una tendencia a la baja y de hecho hoy está por debajo de la inflación anual en Colombia. La inflación en Brasil está en torno al 4,6% y en Colombia, como decimos, el último dato fue 5,51%. Entonces, ese espejo de Brasil muestra un poco lo que está pasando hoy en Colombia, donde la inflación venía con una tendencia clara a la baja en 2024, se estabilizó un poco este año y luego en los recientes meses ha venido subiendo, tanto así que como decimos, el dato que se espera para noviembre es incluso superior al que cerró en el año 2024. Y Villar decía que, bueno, Brasil es un caso atípico, como está pasando con Colombia. ¿El dato de inflación? ¿En el noviembre? dato de inflación. ¿Que se está esperando? Inflación anual para noviembre está en 5,44 y es superior al 5,2% del que cerró el año pasado. Y el caso de Brasil y Colombia viene siendo, digamos, pero en octubre el pronóstico de según los analistas del mercado, pues
estaría ayudando un poco a que se frene esa inflación, ¿no? En noviembre. Cediendo, sí, cede, Sí, como decimos, sí. 0,07 puntos porcentuales, pero lo que decimos es que sigue siendo mayor al del año pasado. Ok. Y lo que dice Villar, Brasil y Colombia son casos que parecen excepcionales en la región como tal, porque en las demás economías, como en la peruana, en la chilena, en la uruguaya, las inflaciones están dentro de los rangos de tolerancia de los bancos centrales y por eso en esos países las tasas de interés son más bajas que las de Colombia. Porque sacando el ejemplo de Brasil, las tasas de la mayoría de los países latinoamericanos está por debajo de lo que es hoy la tasa nominal de política monetaria del Banco de la República. Eso sí, advierte Villar, la tasa real es alta en Colombia, pero ha venido bajando en los recientes meses porque la inflación, sobre todo entre agosto y octubre, se trepó cerca de 70 puntos básicos y eso ha bajado la tasa de interés real en la práctica, que sigue siendo alta, pero sigue siendo menos restrictiva de lo que era hace unos meses. Es muy largo el audio del 2 minutos. Ush. Un poco, pero bueno, ya hicimos el resumen ejecutivo. Si quieren, seguimos con las no. demás. Les quedo viendo ese audio. A ver, pero le quedan 30 segundos a usted, porque los demás periodistas están mirándolo. Claro, precisamente ayer también salió el dato del índice de precios del productor y fue negativo en la variación mensual, pero lo más relevante es que también es negativo en la variación anual. La variación anual venía siendo de 1,8% en octubre y la variación anual en noviembre es menos 1,45%. O sea, esto le resta presión a los precios o al dato que puede salir hoy por parte del DANE en cuanto a la inflación al consumidor. También en otras noticias, ya para ir cerrando este tema macroeconómico, les cuento que las exportaciones colombianas 10 segundos. tuvieron una ligera caída en octubre de este año, con lo cual en el año corrido solo presentan un incremento de 1,7% anual a 41.640 millones de dólares. Héctor, cierro con esta noticia. Bueno, vámonos con Nicolás y la apertura. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. De igual manera para los oyentes, los analistas y los compañeros, a las 8:07 de la mañana, les cuento que el dólar abrió este viernes en Colombia sobre los 3.800 pesos, es decir, que tiene un avance de apenas 20 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.799 pesos con 80 centavos. De momento ya tenemos una operación mucho más al alza, ya se cotiza sobre los 3.820 pesos en este momento y alcanzó un mínimo de 3.796 pesos. También recordarles que la tasa representativa del mercado es de 3.757 pesos con 92 centavos. Esto además, don Héctor, dentro del pronóstico de primera página que dio Diego Rodríguez, de 3.755 como mínimo y 3.815 como máximo que se espera durante toda esta jornada. Pero Diego duró 2 horas hablando y no dio el pronóstico. Muy bien, estamos muy bien. Bueno, nos vamos rapidísimo con Rolando la serie, pero muy puntual porque quiero darle paso a Edgar Leyton enseguida. A ver, Rolando. Bueno, la medida que esta mañana expidió la Superintendencia de Industria y Comercio o el proyecto circular a través del cual fija las reglas para el tratamiento de datos durante la campaña electoral del próximo año para Congreso de la República y Presidencia de la República. Entre las normas que se estudian y que están a estudio de los ciudadanos y que deben ser aprobados en el próximo mes, están el hecho de que no se pueden enviar correos electrónicos ni mensajes de mensajería instantánea sobre los candidatos, pues a los ciudadanos. Muy bien, 809, vámonos con Edgar Leyton y ahorita usted me quedó viendo un comentario, así es de que vamos a rematar con usted. Edgar Leyton y nos vamos hoy me da pena con José Vicente, pero nos vamos a pasar. A ver, don Edgar Leyton. Héctor, muy buenos días. Le cuento que en las más recientes horas se conoció que Celsia Colombia convocó una asamblea para cancelar la inscripción de las acciones ordinarias en la bolsa. Pero ojo con esto, es
Celsia Colombia, no Celsia S.A., la matriz de la filial. Entonces, un nuevo emisor se va de la bolsa, siguen quedando poquitos emisores locales porque pues está el mercado global colombiano, pero pues no es lo mismo, pero bueno, un nuevo emisor se va. Entre tanto, Héctor, Banco de Bogotá reprogramó la fecha ex dividendo para enero de 2026, recalcó que el pago de dividendo a accionistas se realizará el 2 de enero. Y mire, ayer se realizó un foro de Corfi, precisamente donde habló Leonardo Villar y estamos viendo un tema interesante y es que Corfi le dedicó un capítulo completo de su libro al tema de la seguridad. Dice que el deterioro de la seguridad física en Colombia se ha convertido en uno de los factores más determinantes y más costosos para la inversión y la actividad empresarial, advierte Corfi. Adicionalmente, cifras, déficit primario de 2025 cerrará alrededor de 3,7% del PIB, por encima del 2,4% previsto en el marco fiscal de mediano plazo. También Corfi prevé una inflación que cerrará en 2025 en 5,4%, por encima del nivel de final de 2004 y que en 2026 convergerá gradualmente al 4,9%. Nada de 4,9. Además, para 2026 prevé un crecimiento de 2,8%, consistente con la recuperación observada desde 2023. Y mire este tema, Postobón dice que implementó un QR dinámico y eliminó el uso de efectivo en su sistema de recaudo. Esto beneficia en especial a los camiones y a todos los distribuidores de los supermercados que ya no tendrían que usar efectivo para el pago en Postobón. Héctor, esas son las principales noticias. Solo un datico, la evolución de la bolsa, ¿cuánto fue? La evolución de la bolsa, Héctor, efectivamente. Solamente el MSCI Colcap. Además, los montos estuvieron bonitos, pero MSCI Colcap 0,49%, 2.115,96 está marcando máximos y se está consolidando. Perdóneme, sobre los 0,49 ¿qué? Al alza, subió, por ciento, bajó. 0,9% a 0,49% al alza, 2.115 unidades con 96. Ese fue el cierre del MSCI Colcap. A ver, ¿cuál fue su comentario macroeconómico? Héctor. Pero a ver, vamos a ver si usted le supera a Edgar Layton, que ese es el resumen ejecutivo 1A. El mensaje de Leonardo Villar acerca de Brasil es muy importante. El hecho de que Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, diga que nos estamos pareciendo a Brasil. Piensa usted la situación que vivió Brasil el año pasado. Hoy en día la tasa de interés real en Brasil, es decir, la tasa de interés nominal menos la inflación, está cerca de un 10%. El Banco Central el año pasado y durante este año ha tenido que aumentar y mantener estable su tasa de interés, a diferencia de los demás países de la región. Hoy la deuda en Brasil está atravesando por una senda de insostenibilidad importante, se están endeudando un costo de endeudamiento por encima del 14%, el déficit sigue siendo muy preocupante y hoy quizás Brasil es el mayor exponente en la región en cuanto a crisis fiscal. Entonces el hecho de que nos empecemos a parecer a Brasil, eso no apunta a nada bueno. Muy bien, 8:13, nos vamos a ir con Varela. Varela tiene 10 segundos. 10 segundos, Héctor. Dos noticias. Acaban de citar las comisiones económicas del Congreso del martes bien temprano para definir si hay reforma tributaria o no hay reforma tributaria. Le finalizo diciendo que el lunes 8 de diciembre culmina la inscripción de candidatos a Congreso, Senado y Cámara de Representantes. La registraduría anuncia que hay pocas listas inscritas. Esperamos que sábado, domingo y lunes eso mejore. Los candidatos a Congreso tienen restricción de hacer comentarios indebidos en las redes sociales, según lo dijo la Superintendencia Financiera. Financiera no, de Industria y Comercio. 8:14. Nos vamos agradeciendo a los analistas que nos acompañaron durante esta emisión: Juan Camilo Pardo, Jorge Gutiérrez, Diego Rodríguez, Mauricio Zúñiga, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz fin de semana de velitas para todos. Sigan sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM.